¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros nos acariciamos la piel, cuando usted está con su novio o novia, eh, y entonces empiezan a acariciar la piel, etcétera. Ahí tenemos unos corpúsculos que nos van a hacer sentir y eso lo va a interpretar, ¿cierto? Pero lo más importante van a ser las neuronas. Las neuronas son unas células muy largas, ¿cierto? Y estas van a funcionar por medio de un tipo de energía. ¿Ustedes saben por qué tipo de energía funciona el sistema nervioso? ¿O se lo imaginan? Pues, Por profe, el no sé, la fosfágeno. glucosa. Listo, bien. Todo parte por la glucosa, ¿cierto? Y la glucosa va a ser muy importante porque la glucosa es un proceso que viene de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es un proceso de energía que viene desde el sol, ¿sí? Y el sol es una bola de gases que se formó hace miles de millones de años. Entonces la energía que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, viene del universo mismo, ¿listo? O sea, nosotros somos parte del universo, que no se nos olvide eso, a veces solo creemos así, el planeta, y entonces cuando uno va al universo, pues somos parte del universo, y nosotros nos regimos bajo las leyes de la física. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que eh, nosotros, como estamos hechos de átomos, vamos a tener múltiples formas de energía. La energía de la glucosa la vamos a llamar energía química. ¿Listo? Eso es energía química. Sin embargo, si bien nuestras neuronitas necesitan energía química para funcionar, para transmitir la información no lo hacen por energía química, sino lo van a hacer por algo que se llama energía eléctrica. Nuestro sistema nervioso funciona con electricidad. Por eso cuando a una persona le da un infarto o algo así, ustedes han visto, le hacen electrochoque, ¿cierto? ¿Para qué? Para activar otra vez el sistema nervioso que pueda activar el músculo. Entonces, el sistema nervioso va a ser un tejido muy especial, va a ser un tejido que, digamos que se requiere tener mucho cuidado porque va a tener varias cosas especiales. Primero, es el que va a permitir mantener en funcionamiento todo el cuerpo. Si falla el sistema nervioso, pues van a empezar a fallar el resto de tejidos. Segundo, pues la producción de energía debe ser especial y la mayoría de nuestra energía se va a dirigir al sistema nervioso porque el sistema nervioso gasta, ¿cierto? El 80% de energía del cuerpo. Y es que la tiene que transformar en electricidad. ¿Listo? Y la tercera característica del sistema nervioso es que cuando ya llega a un estado de maduración, cuando llega ya a un estado de adultez, y me refiero, eso es desde las primeras etapas, desde que somos niños, ya el sistema nervioso ya no tiene nada que hacer desde que nacemos prácticamente. Entra en un estado de G0. Eso ya lo saben, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se reproducen más, o como Muy que ya no bien. crecen. Ya no se reproducen más. Es decir, si una persona sufre un daño en algún nervio, está dañando células glía y está dañando células neuronas, ¿cierto? Entonces, estas no vuelven a tener el proceso de la mitosis. Por eso es que nosotros vemos la cuestión de los parapléjicos, ¿cierto? O cuadraplégicos. Parapléjicos, los que pierden la movilidad de dos extremidades, casi siempre es las piernas. Y cuadraplégicos, los que pierden la movilidad de brazos y piernas. Eso es lo que pasa. Sin embargo, puede pasar que uno tenga un corte en un brazo, en una mano, en una pierna, y uno pierda la sensibilidad en una parte del cuerpo. Eso quiere decir que se dañó una neurona, pero no se dañó gran parte del órgano, ¿sí? Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado porque en el sistema nervioso, sobre todo ustedes ahorita que son jóvenes y bellos y van a entrar a la universidad, aunque
Esperemos que entren a la universidad presencialmente y no virtual. Lo que va a pasar es que ustedes van a conocer ya el mundo abierto. Si ustedes ya van a fiestas y todo, estando en el colegio, pues en la universidad eso se va a aumentar. Deben tener cuidado con lo que consuman, ¿sí? Porque el sistema nervioso debe tener eh, ciertos tipos de cuidado para poder eh, funcionar adecuadamente, ¿sí? Entonces, hay algo que mencionaba ahorita una compañera, ¿cierto? Dice, ah, pues esto tiene que ver con la adrenalina, ¿cierto? Y claro que sí, la adrenalina es una sustancia que llamamos un neurotransmisor, ¿listo? Es un neurotransmisor. Entonces los neurotransmisores son los que van a permitir que se den algunas acciones del cuerpo más o menos rápido. Cuando nosotros vemos este gráfico, ¿cierto? Acá nos están diciendo que, pues que hay diferentes procesos que se activan dependiendo de lo que necesita el cuerpo. Entonces, según la información que estamos viendo o que les acabo de dar, ustedes dirían, o mejor dicho, ustedes cuál creen que sería la respuesta correcta y por qué. O sea, recuerden que lo más importante no es solo, o sea, claro, ustedes en ese momento les va a tocar responder, tachar X y todo eso. Sin embargo, lo más importante es que ustedes sepan al interior de ustedes cuál es el porqué de esa respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen que sería? Recuerden que estamos entre la B y la C. ¿Cuál creen que sería y por qué? Profe, pues yo digo que es la C por la explicación que nos diste de que el sistema de fosfágeno es el que se utiliza como en estados de emergencia, entonces como se ve, se activa demasiado rápido, pero como que al momento en lo que se va calmando es cuando va disminuyendo. Muy bien. Aquí hay una, aquí hay una cuestión muy importante y es que la B y la C, ¿cierto? Son contradictorias. Porque en la B nos dice, en una condición de reposo es más probable que esté activo el sistema fosfágeno que la fosforilación oxidativa. Y la C nos dice, si el cuerpo requiere cantidad de energía en poco tiempo, hay activación del sistema de fosfágeno. Entonces miren que ahí nos está poniendo, ¿cierto? En una, hay una contradicción, o sea, o es cara o es ello, ¿cierto? El B nos dice que es reposo y el otro es una activación. Ahora, cuando, también para que lo tengan en cuenta en las próximas gráficas, si ustedes en física, cuando ustedes veían física mecánica, dicen un carro parte y entonces inicia el motor y empieza a arrancar y lo mismo pasa con todos los sistemas mecánicos. Cuando ustedes montan bicicleta, etcétera, usted al comienzo le cuesta mucho y ya después empieza a tener una velocidad constante, ¿cierto? Eso quiere decir que pasa de un sistema de reposo a uno más activo, pero es progresivo. Lo que quiere decir que la B no es. ¿Por qué? Porque este sistema que nosotros llamamos fosfágeno pasa en muy corto tiempo. Eso no es el reposo. En reposo no está pasando. En reposo es cuando empieza lento. Siempre que les hablen de reposo y que hay un movimiento, tiene que darse lento. Si pasa el reposo rápidamente a gastar mucha energía, ya va a ser un sistema, no solo hablemoslo desde el cuerpo, sino también esto tiene que ver mucho con la física, ¿sí? Porque es la misma lógica de la física. Entonces va a ser un sistema que va a gastar mucha energía en poco tiempo. Eso es una acción rápida, algo que se acciona muy rápido. Digamos, si nosotros lo pusiéramos en el caso de la física, esto se vería, por ejemplo, cuando se dispara una bala, que ustedes que siempre en física dicen, un proyectil va, no es una bala. Entonces, cuando hay un arma y se dispara una bala, el sistema que tiene la bala o el arma que se acciona va a ser muy poca energía que se comprime para generar esa acción. Pero si uno encendiera un carro, el carro vendría más o menos siendo así. Entonces, lo mismo pasa con nuestro cuerpo o algo similar, listo, va a pasar con nuestro cuerpo. Bueno, acá Sergio me pregunta, profe, ¿el sistema fosfágeno funciona con la glucosa? Bueno, todo esto
va a ser alrededor de la glucosa, ¿listo? Entonces el fósforo, cuando nosotros veamos, que les voy a explicar más adelante, ciclos biogeoquímicos, cuando vamos el ciclo del fósforo, el fósforo va a ser muy importante por dos cosas. Porque el fósforo va a ayudar también a la síntesis o a la producción de glucosa, de energía, ¿cierto? Y ahorita ustedes me dirán para qué también funciona. La cuestión es que estos tres sistemas, tanto el sistema fosfágeno como la glicosis anaeróbica, que es fermentación, y lo puede hacer nuestros músculos, por eso producimos ácido láctico, o la fosforilación oxidativa, las tres tienen que ver con la glucosa, ¿listo? O sea, necesitamos glucosa para producir energía. O sea, la glucosa es muy importante. Las plantas obtienen glucosa por la fotosíntesis, pero nosotros necesitamos comer. Entonces, imagínense una persona, a mí me gusta mucho relacionarlo con temas sociales, ustedes lo saben, pero entonces si nosotros nos pusiéramos a pensar en cómo sería el proceso o estos tres procesos en un habitante de calle, pues el gráfico, si nosotros lo hiciéramos real con una persona en específico, pues cambiaría mucho de nuestro estado, que tenemos mucha disposición de energía, una persona que sea habitante de calle dependiendo de su edad, digamos, no es lo mismo 70 años a 35 años o a 10 años. En Colombia, pues hay habitantes de calle de todas las edades, o un perrito que esté desnutrido, por ejemplo, o un perrito que esté en la casa. Entonces, va a ser diferente la forma de activación de esta energía. ¿Por qué? Por la forma de, o la cantidad de glucosa que tenga en su cuerpo. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí, amigos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ya les dije que el fósforo va a ser muy importante para el, la obtención de energía en el cuerpo, pero ¿para qué más creen ustedes que sea importante el fósforo? O sea, hay una cosa que es muy importante para el fósforo. O sea, el fósforo más bien para nuestro cuerpo es muy importante. Muy, muy, muy importante. Y no, bueno, no solo para nuestro cuerpo, para todos los seres vivos. Para todos y cada uno de los seres vivos es muy importante el fósforo. ¿Por qué creen ustedes que sea tan importante? ¿Qué creen que haga? Bueno, acá me hace una pregunta, profe, una pregunta fuera del tema, aunque no, la verdad sí tiene mucho que ver con el tema. Dice, ¿qué diferencia tiene el RCP, ¿cierto?, con los choques eléctricos? Eh, para los que no sepan, pues el RCP es una forma eh, que se llama respiración cardiopulmonar, ¿sí? Por eso significa las letras RCP. Y es cuando se le hace eh, presión al pecho, que ustedes han visto, se le pone aire, uno le tiene que soplar muy fuerte a la persona y con las dos manos presionar el pecho. Entonces es diferente, ¿por qué? Porque cuando se hace RCP no hay nada alrededor para hacerle choques eléctricos a la persona y se intentar mover el corazón para que se reactive. Entonces, digamos que se intenta hacer lo mismo, lo que pasa es que con el RCP se intenta hacer eso más lento y con los movimientos externos para que el corazón vuelva a activarse eléctricamente, ¿sí? Con los choques eléctricos lo que se hace es ya pasarle corriente eléctrica al cuerpo para que se reactive el músculo. Pero digamos que la función vendría siendo básicamente lo mismo. Obviamente es más efectivo los choques eléctricos. El RCP tiene que ser muy intenso, ¿sí? O sea, el movimiento tiene que ser muy fuerte para generar que el músculo vuelva a tener corriente eléctrica y vuelva a funcionar, ¿sí? ¿Listo? Bien, entonces, amigos, ¿por qué será tan importante el fósforo? Ahí están googleando, no hay ningún problema. Yo les voy a decir, no, no pueden googlear. No, si van a googlear, de una. Lo importante es que aprendamos. Y no digan, no, profe, la verdad no sé, y nada. ¿Por qué será tan importante el fósforo? ¿No? ¿Nada? Ya. A Estaba ver. buscando, perdón. Dice que es importante porque da la formación de huesos y dientes y además de que
es importante porque forma cuerpos, cuerpos como los carbohidratos y las grasas. Muy Algo se encuentra yo. bien, mi amor. Pero fíjate que las bacterias no tienen huesos ni nada de eso. Entonces, Pero también dice que hace que se produzcan las proteínas para el crecimiento Y es el que almacena, y el que y almacena repara las energía, células. algo así también. Que, también ayuda a producir ATP. obviamente el ATP, que es lo que resulta de la respiración, está pues con fósforo, ¿no? Por eso el P, adenosintrifosfato. ¿Listo? Sin embargo, chicos míos, mis amores, que incluso creo que esto lo vimos cuando les di clase el año pasado, eh, tenemos esta estructura, la estructura del ácido desoxirribonucleico. ¿Sí recuerdan esta estructura? O bueno, por lo menos la fotico. Sí, profe. Miren esto. Esto es el ADN. O sea, esto es la estructura química del ADN. ¿Listo? El material genético. Entonces, cuando yo decía que los seres vivos necesitamos fósforo, sí o sí, es por esto. Miren acá. ¿Qué creen ustedes que hace ese fosforito que estoy señalando en, en el ADN? Unir esas Unir cadenas. sus cadenas. Unirlas. Si no tuviéramos fósforo dentro de nuestro cuerpo, sencillamente el ADN no podría existir y sencillamente los seres vivos no podríamos existir. Entonces miren lo importante, o sea, lo importante del ADN, yo me acuerdo que la profe Jennifer les enseñó a ustedes que las biomoléculas son ¿cuáles? Acuérdense, ¿Son esas que están ahí? ahí están, mi amor. La timina, la adenina, la guanina y la citosina. No, esas que me estás mencionando son bases nitrogenadas. Pero cuando la profe les dice, acuérdense siempre de chon, ¿no? Jennifer les dice, Ah, acuérdense sí. siempre de Carbono, Carbono, chon, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. oxígeno, sí, carbono, hidrógeno y nitrógeno. ¿cierto? Estos son átomos que van a ser importantes para conformar todas las biomoléculas, ¿cierto? Entonces les dicen el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Eso va a estar en el ADN. Ahora, se le agrega el fósforo, ¿no? Que es el que permite que se unan esas cadenas. Pero esos elementos van a tener algo en común. ¿Qué creen ustedes que tienen esos elementos en común? Les doy una pista. O no, más bien, les doy la respuesta y una vez solo tienen que decirla y ya. Tan maravilloso que es el Internet. A ver, busquemos una ahí que se vea bien. Perfecta. ¿Qué características tienen todos estos elementos en común? Esperemos que cargue un poco. Ya, acá. ¿Qué características tendrán todos estos elementos? Entonces miremos. Chon. Tararararara. ¿Son no metales? Muy bien. No metales. ¿Listo? Todo esto que yo estoy señalando acá, si se dan cuenta, también señalé el azufre. Estos 6 elementos van a formar eh, o van a ser de importancia para nosotros porque eh, forman todas nuestras biomoléculas, ¿sí? Por eso son tan importantes. Todos esos 6 elementos son los de los ciclos biogeoquímicos. Cuando veamos ecología, vamos a ver los ciclos de estos 6 elementos, ¿sí? El hidrógeno aparece como un metal, ¿cierto?
pero tiene características de no metal, por eso el color del hidrógeno siempre va a salir diferente, ¿no? Entonces, estos no metales van a ser muy importantes. Obviamente para nosotros como humanos van a ser muy importantes los metales. Es más, tenemos un metal necesario en el cuerpo para poder vivir. ¿Cuál era? Hierro. Listo. Tenemos fe, ¿no? Quien no tenga fe, muchachos, no puede vivir, sencillamente, porque pues, Fe es hierro y es el que permite que nuestro oxígeno se transporte por la sangre, ¿listo? Ahí, dato curioso de vital importancia. Eh, el hierro está dentro de nuestros glóbulos rojos formando un compuesto que se llama la hemoglobina. Ese hierro oxida nuestra sangre, ¿cierto? O bueno, más bien el oxígeno oxida el hierro y eso lleva a que se oxide nuestra sangre. Y cuando se hace el proceso de oxidación en la mitocondria, o sea, cuando se respira, también se generan unas cosas llamadas radicales libres y eso se evidencia en el cuerpo, eso se evidencia en el cuerpo cuando envejecemos, ¿sí? O sea, si usted no quiere envejecer, no respire, pero si no respira se muere. ¡Qué dilema! Y entonces, ¿cómo hacemos? No podemos revertir ese proceso, ¿listo? Es nuestra forma de adaptación. ¿Listo hasta ahí, amigos? O sea, todo esto para entender la pregunta de producción de energía. Entonces, yo sé que es difícil, en el colegio no hace esto, pero necesito que intenten relacionar todo con todo. ¿Listo? Todo lo que yo sé que han visto durante todo este año, yo sé que es difícil por lo virtual, pero intenten relacionar la mayoría de cosas que puedan hacer. Así parezcan descabelladas, intenten relacionarlas. ¿Listo? Bien, ahora, miremos una más. Esta era solo de mirar gráficos, no era tan difícil. Ahora vamos a ver una más, ¿cómo se diría? Más amigable, tal vez. Miremos, 275. Dice, una asociación, perdón, simbiótica es la relación entre dos organismos de diferentes especies. Si ambos organismos se benefician, se trata de una simbiosis de mutualismo o mutualista, dice ahí. Si una especie se perjudica y la otra se beneficia, se llama simbiosis o se denomina simbiosis parasitaria. Si una de las especies se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica, se llama simbiosis comensalista. Ahí está fácil. Entonces, si los dos se benefician, mutualismo. Si uno se ve afectado y el otro se beneficia, parasitismo. Y si el otro, ¿cierto?, se ve beneficiado y al otro le da igual, le vamos a llamar comensalismo. ¿Listo? Ahorita veremos pues unos ejemplos de ellos. Vamos de una a la pregunta a ver qué nos dice. Oh, oh. Ya. Dice, las micorrizas son una asociación entre las raíces de la mayoría de plantas terrestres y algunas especies de hongos. En el caso, el hongo obtiene de la planta carbohidratos y vitaminas que él no puede sintetizar, o sea, que no puede producir, ¿cierto? Porque el hongo, recuerden que el hongo no hace fotosíntesis, porque el hongo es heterótrofo como nosotros. ¿Listo? Además es descomponedor, descompone. Y dice, y la planta recibe nutrientes inorgánicos como el fósforo. Pregunta. Ahí no nos lo están diciendo ni no lo van a decir nunca. ¿Ustedes saben de qué ser vivo están hablando en ese ejemplo? O sea, la simbiosis entre una planta, en este caso, bueno, no es una planta como tal, una alga y un hongo. ¿Saben cuál sería el ejemplo del que nos podrían estar hablando? ¿Alguien? ¿No? Yo creo que no. Listo. Nos están hablando de una simbiosis entre hongo y planta que se llaman los líquenes. Entonces yo quiero que ustedes de pronto
o recuerden los árboles que habían en el colegio, sobre todo los que estaban al pie de los baños de bachillerato. ¿El mo? Estos tenían unas cosas, el moa es un hongo, ¿cierto? Pero habían árboles que tenían como esta, oye, o cuando ustedes van al parque, etcétera, ven un árbol y ellos tienen algunas cositas como esta, ¿cierto? Parecen costras que le salen a los árboles. ¿Sí las han visto? Como estas. Sí. Estos se llaman líquenes. El líquen, ¿cierto? Es que por acá vi uno, pero se me perdió uno que era muy común. Este es muy común verlo en muchos árboles. Este, ¿sí? Estos son líquenes. Esto es una simbiosis, es una relación entre planta, entre una alga. Bueno, el alga como tal no es una planta, pertenece a los protistas, pero eh, hace fotosíntesis y un hongo, ¿sí? O sea, tiene parte de hongo y tiene parte de alga. ¿Listo? Entonces, podrían estar hablándonos de este caso. Entonces, esto se llama una simbiosis de mutualismo. Los dos se van a ver beneficiados. Esta pregunta está muy fácil, ¿cierto? Porque nos explicaron varias cosas. Entonces, miren, acá dice, las micorrizas son una asociación entre raíces de la mayoría de plantas terrestres y algunas especies de hongos. Entonces, ahí tenemos plantas y hongos. ¿Listo? En este caso, el hongo obtiene de la planta carbohidratos y vitaminas que él no puede sintetizar, es decir, obtiene glucosa, básicamente. Y la planta recibe nutrientes inorgánicos como el fósforo porque el hongo es un descomponedor. Esta pregunta es muy fácil porque dice, de acuerdo con la información anterior, las micorrizas, ¿son las micorrizas un ejemplo de simbiosis mutualista? No lo pone en pregunta. Sí, porque los dos organismos contribuyen a la supervivencia del otro al potenciar su proceso de obtención de nutrientes. Bueno, miremos a ver. B, no, porque el hongo, al estar asociado a las raíces de la planta, podría afectar los procesos fotosintéticos de la misma. C, sí, porque la reproducción de ambos organismos depende de esta asociación y por lo tanto ambos se ven beneficiados. D, no, porque el hongo es el único que se beneficia, mientras que la planta ni se beneficia ni se perjudica con la asociación. ¿Cuál dirían ustedes y por qué? Pues yo creo que es la A, porque creo que la planta puede vivir sin fósforo. Entonces creo que es la A, porque igual los dos se contribuyen con proceso de nutrientes de obtención. Bueno, ¿alguien más? Pues yo también digo lo mismo porque, o sea, digamos, para mí, o sea, sí es de mutualista, pero digamos el C está menos específico que la. Muy bien. O sea, hay que mirar la especificidad. Digamos, la C podría ser correcta, sí. Toca mirar cuál es la más correcta, ¿sí? Bueno, eso suena chistoso, pero sí, mirar la más correcta. Porque si bien la C nos dice sí, porque la reproducción de ambos organismos depende de esta, pero no nos están mencionando en ningún momento que tenga que ver con la reproducción. O sea, ya hay un primer error. Por lo tanto, ambos se ven beneficiados. Sí, ambos se ven beneficiados, pero lo que dicen las compañeras también. Las compañeras nos decían que era muy general, ¿cierto? Entonces, la A sí nos está diciendo, sí, ya sabemos que es mutualismo, o sea, es muy evidente porque en la primera parte nos están diciendo que las dos se ven beneficiadas, prácticamente nos están diciendo. Entonces, porque los dos organismos contribuyen a la supervivencia del otro a potenciar su proceso de obtención de nutrientes. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo la glucosa es un nutriente, ¿cierto? Y la planta recibe nutrientes. O sea, básicamente ahí nos dieron la respuesta. Yo no sé, tal vez sí, pero no creo que salgan preguntas tan obvias, la verdad. ¿Sí? O sea, la verdad, no sé, esta pregunta está muy obvia y no está obvia si hubieran puesto eh, la primera parte, digamos, la primera parte les aclaró qué eran, ¿cierto? ¿Y cuál es la primera parte? Pues está de acá atrás, dice, la asociación simbiótica es la relación entre, pues allá nos están dando todo, ¿no? Ahora, para que lo tengamos en cuenta, porque seguramente le salen cosas de otro orden. ¿Ustedes saben cómo se llaman estas relaciones que se dan?
La simbiosis, el parasitismo, la depredación. ¿Saben cómo se llama eso? No, profe. Listo. Entonces, vamos a buscar relaciones interespecíficas. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de relaciones eh, dentro de la ecología. Unas relaciones que se van a llamar relaciones intraespecíficas y otras que se van a llamar interespecíficas. Según el nombre, ojo, según el nombre, ustedes pueden deducir de qué se trata una y de qué se trata otra. Vuelvo y digo, hay relaciones intraespecíficas y hay relaciones interespecíficas. ¿Listo? Ya se va a cortar y nos volvemos a conectar. Entonces piensen, mira, ahí les dejo la imagen para que la analicen, le pueden tomar pantallas y todo. Pero antes de responder interespecíficas, que son las más fáciles, bueno, las dos son fáciles, piensen cuáles serán las intraespecíficas. ¿Cuál creen? ¿Alguna idea? Profe, sí, pero creo que se va a acabar y no voy a alcanzar a decirlo. Creo que sí alcanzabas. No, ya no, ya que. Bueno, entonces esperemos y nos